Buenas tardes, esto es una clase de lengua nivel 2 distancia en la que voy a corregir un texto que he puesto en las clases presenciales y que es de interés para las clases de distancia también, ya que hemos hablado de textos periodísticos. Entonces, el texto que voy a leer ahora es un texto que procede de un diario, de un periódico que se publica en Aragón y que es de una fecha reciente que fue el 5 de septiembre de 2025. Entonces, voy a leerlo y a continuación contestamos a las preguntas. Vale. La media mensual del alquiler de vivienda en Zaragoza es de 524 euros. Esto procede del Heraldo de Aragón del día 5 de septiembre de 2025. Zaragoza. Faltan viviendas en Aragón para comprar y para alquilar, y eso hace que lo que sale al mercado tenga compradores o arrendatarios en un periodo muy breve de tiempo. No en vano se vive cierta ansia en el sector, según reconocieron ayer los expertos que participaron en la presentación del informe del mercado inmobiliario en la comunidad, en el espacio Explora de Ibercaja. En cuanto a los precios de los alquileres en el segundo trimestre del año, la media mensual de Aragón es de 504 euros, con diferencias en los registrados en Zaragoza, 524 euros, Huesca, 454 euros y Teruel, de 396 euros. Luis Fabra, director de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, explicó que en los meses de abril, mayo y junio ha habido continuidad en los precios en los alquileres, pero dijo ser consciente de que vendría bien contar con más pisos disponibles para quienes están buscando arrendar. El mercado está complicado por falta de oferta. El problema lo tenemos ya, señaló por su parte Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria API de Aragón, tras reconocer la existencia de planes a futuro en este campo que aún tardarán en materializarse. Se necesita vivienda de alquiler habitable y asequible y los precios están tensionados por la poca oferta, indicó. Sabedor de que hay muchos pisos no ocupados que no salen al mercado de alquiler, Baena se mostró contrario a coaccionar a los propietarios. El 90% son personas normales, dijo, y pidió que las administraciones articulen medidas que favorezcan que los dueños de los pisos den el paso de poner estos inmuebles a disposición de posibles inquilinos. Con beneficios fiscales, apuntó a modo de ejemplo, quizás puedan salir más viviendas al mercado. Vale. Bueno, pues vamos, antes de comenzar con las preguntas, vamos a recordar algo de las enseñanzas que hemos tenido hace poco sobre textos periodísticos. Esto es una noticia de periódico. El género periodístico es noticia, ¿vale? El género periodístico es noticia. ¿Vale? Si los que estáis en clase, si queréis tomar apuntes de esto, decid texto sobre viviendas en Aragón, ¿vale? Ponerle un título como texto sobre las viviendas en Aragón, ¿vale? Para que sepamos de qué estamos hablando, si queréis tomar algunas notas. Vale, entonces, esto, lo que está en letra más grande, es el titular, ¿vale? Y estamos ahora mismo anotando la estructura externa de la noticia, ¿vale? La estructura externa de la noticia es simplemente el titular, subtítulos si tiene subtítulo y luego cuerpo de la noticia, ¿vale? Entonces todo esto de aquí, a partir de aquí, ya sería el cuerpo de la noticia. Es el texto que ya está escrito en letra más pequeña, que consta de varios párrafos, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver cuántos párrafos tiene el texto. Pues tiene 1, 2, 3 y 4 párrafos, ¿no? Entonces, si quisiéramos explicar la estructura externa, sería titular y cuerpo de la noticia, que entre paréntesis podemos especificar que tiene 4 párrafos. ¿Vale? Esto, la estructura externa es realmente sencilla de ver, ¿no? Esto es simplemente decir de qué partes consta el texto. Vale. Bueno, y esto no es el subtítulo. Cuando hablábamos de titular, que a veces tenía antetítulo y subtítulo, esto simplemente es el nombre del periódico y la fecha. Nombre del periódico y fecha, ¿vale? Que suele aparecer. También vemos en los géneros periodísticos, cuando hablábamos de géneros periodísticos, que teníamos aquí en los géneros de información, teníamos la noticia, que nos dice que el titular es llamativo, que enuncia el tema de la noticia, ¿no? Dice que luego la entradilla
la entradilla suele ser el primer párrafo, pero claro, hay periódicos modernos donde el primer párrafo no es exactamente la información más relevante. Lo digo porque hay veces que ya la manera de escribir de los periodistas no es la tradicional. Y luego el cuerpo de noticia dice que desarrolla la información añadiendo detalle en orden decreciente de importancia. Lo más importante al principio y lo menos importante al final, ¿no? Es lo que dicen las noticias de periódico. Por eso esto se conoce como la pirámide invertida, ¿no? Que es lo que había puesto yo aquí, que faltaban tildes, ¿no? Que en esta imagen se llama pirámide invertida de las noticias porque lo más grande está al principio y es lo más importante, y va descendiendo en orden decreciente porque la información menos importante está al final, ¿no? Entonces, lo más importante en esta noticia es que faltan pisos en Aragón y que, pues que hay ansia por comprar y por alquilar, ¿vale? Eso es lo que dice el primer párrafo. Entonces, dentro, digamos, del cuerpo de la noticia, aquí, como vimos el otro día, había a veces lo que se conoce por entradilla, a veces es el subtítulo, pero que, según habíamos visto en esta imagen, que está muy borrosa porque la saqué de internet y tenía poca resolución, lo de lead o entrada o entradilla es el primer párrafo del cuerpo de la noticia, ¿vale? El primer párrafo es lo que se llama entradilla en una noticia de periódico, ¿vale? Entonces, esto de aquí es lo que llamamos entrada o entradilla, porque reúne la información más importante. Si recordamos también lo que habíamos dicho de las 6 subes, las preguntas de un texto periodístico, ¿no? 5 preguntas y luego la sexta, dice los apuntes aquí del libro de Marea Verde, que es esto que se ve un poquito borroso también, que la entradilla debe responder a los elementos más importantes de la noticia, las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué, que es la sexta pregunta que a veces aparece también en una noticia, ¿no? Entonces, vamos a fijarnos, por si acaso, aquí tenemos todas estas respuestas a las preguntas de un texto periodístico. ¿Quién? Pongamos... Voy a intentar señalar, a ver si soy capaz de encontrar las 6 preguntas de un texto periodístico, las 6 preguntas, hay corriente en clase, de un texto periodístico en este color, en naranja. Entonces, vamos a ver qué protagonistas, cuáles son los protagonistas de la noticia, ¿no? Pues yo creo que se refiere a los compradores y arrendatarios. Esto podríamos indicar que es el quién. ¿Qué es el hecho del que estamos hablando, ¿no? Pues que faltan viviendas en Aragón. Este es el qué. What. Acordaos que son las 6 W en inglés. 6 W o W, ¿no? Este sería el hecho. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo? Pues vamos a ver, aquí no nos dice. Estamos en el presente año, ¿no? Según reconocieron ayer los expertos en un informe de mercado en el espacio en cuanto a los precios de alquileres en el segundo trimestre del año, bueno, pues tenemos aquí un dato temporal. O sea, tiene que haber normalmente en una noticia alguna coordenada temporal, ¿no? Coordenadas espacial o temporal. Entonces aquí tenemos el cuándo. Estamos hablando del año actual, 2025, ¿vale? Entonces aquí tenemos cuándo, ¿no? Aquí también tenemos, no es que esté en el primer párrafo, pero del año, estamos hablando del presente, del año 2025, ¿vale? ¿Dónde? Pues en Aragón. En Aragón sería la respuesta a ¿dónde? ¿No? Acordaos cómo son las 6 W en inglés, ¿no? Estamos hablando de quién, who, qué, what,
¿Cuándo? When. ¿Dónde? Where, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo? Esta es la más difícil de responder siempre, ¿no? Cuando estamos con la pregunta ¿cómo? Pues que ¿cómo? Pues que podemos decir que con cierta ansia, ¿no? No sé, esto puede ser quizá el cómo, que hay una ansia por comprar y alquilar, ¿no? Este sería quizá la respuesta a la pregunta ¿cómo? Acuérdense de poner siempre la tilde en los pronombres interrogativos y adverbios interrogativos, ¿no? Y luego, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, pues el por qué ya es una pregunta más especial. En los apuntes la teníamos como algo como que puede haber una sexta pregunta, que es la de, dice, son 5 preguntas habitualmente, y luego la de por qué es algo lo que ha provocado los hechos, ¿no? Entonces, ¿qué ha provocado los hechos? Bueno, pues realmente volvemos a hablar quizá de la escasez de viviendas, ¿no? O sea, que es que esta primera oración del texto nos está dando también el qué y el por qué, yo diría. ¿Vale? Porque faltan viviendas. O sea, el hecho de que falten viviendas es un hecho que causa ansia en comprar y alquilar, y que, bueno, pues que haya unas diferencias en los precios y esas cosas, ¿no? Entonces hemos visto que más o menos se corresponde con lo que hemos estudiado, esta noticia que puse como una prueba inicial a nivel 2. Vale. Vamos a ir contestando ya las preguntas que habíamos puesto en el examen. Bueno, no era un examen, era una simple prueba. Esto ha contado como ejercicio de clase, ¿vale? Los que no me he complicado un poco con la nota, que es un ejercicio, no tiene mucha puntuación, digamos, es como un ejercicio de clase, pero que he puesto 10 a los que lo han hecho bastante bien, luego un 7 a los que están moderadamente bien, y a los que lo han hecho mal les he puesto un 5. ¿Vale? O sea que no hay nadie que tenga un 0, ¿vale? Esto es una prueba que empleasteis unos media hora o 3/4 en hacer esto en clase, es un trabajo que yo valoro, ¿vale? Entonces, bueno, ¿por qué se compran o se alquilan las viviendas en Aragón rápidamente en cuanto salen al mercado? Pues lo hemos dicho rápidamente, ¿no? O sea, lo hemos visto enseguida, porque hay escasez de viviendas, porque hay pocas, porque hay escasez de viviendas disponibles, tanto de compra como de alquilar, ¿no? De viviendas disponibles, ¿verdad? Ah, vale, sí. ¿Cuál es la provincia de Aragón donde el alquiler es más barato? Es Teruel, ¿no? Y podemos indicar hasta el precio de medio del alquiler de 396 euros. 396 euros, que es relativamente barato, ¿verdad? Aquí salieron comentarios de cuánto era el precio de alquiler en Madrid, ¿no? Podemos buscarlo, pero no creo que sea menos de 600 euros, no, vamos, que digo, 800 euros un piso ya puede ser malo. ¿Qué sinónimo de alquilar? Aparece en el segundo párrafo, es arrendar, ¿no? Arrendar, con 2 R's, que está aquí, que lo pone, están buscando arrendar, ¿vale? Entonces, error que he visto en los exámenes que hemos hecho de esto es que me habéis puesto, mucha gente ha puesto arrendatario. Entonces, arrendatario no es un sinónimo de alquilar, eso sería de, no sé, de arrendatario, pues es el dueño del piso, ¿no? Estamos hablando de un verbo, entonces poned por favor un verbo, alquilar, arrendar, ¿vale? ¿Cuál es la razón del problema para encontrar pisos de alquiler según el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria? Pues volvemos, el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria dice que el mercado está complicado por falta de oferta, ¿no? Volvemos a lo mismo, que es que hay escasez, ¿no? El problema, aquí me gusta que la gente escriba una frase completa y bien hecha, ¿no? Pues el problema para encontrar pisos de alquiler se debe a la falta de oferta. A la falta de oferta de pisos disponibles. ¿Vale? Bueno, mi letra, como saben, es un poco difícil de ver, pero bueno.
señaló este presidente del Colegio de Agentes tal y cual, y dice que se necesita vivienda de alquiler habitable y asequible, y los precios están tensionados por la poca oferta, ¿no? Podemos decir que esto, lo de tensionados es una palabra que habéis puesto muchos en el examen. Pues esto provoca que aumenten los precios, ¿no? Que suban los precios. Que suban los precios. Lo de que están tensionados es una manera bonita de decir que simplemente que los precios están subiendo, porque por esta falta de oferta, entonces claro, los dueños de los pisos tienen barra libre, ¿no? para poder subirlo, porque la gente los necesita, y así pues aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué opina y qué propone este experto respecto a los pisos vacíos que no salen en el mercado de alquiler? Entonces seguimos leyendo el texto, y él mismo, porque esto de sabedor de que hay muchos pisos no ocupados, ¿quién es el sabedor de que hay muchos pisos no ocupados? Pues el mismo del que estamos hablando, ¿no? Entonces yo hago la pregunta refiriéndome también al mismo experto, ¿no? Entonces seguimos el orden de lectura, y sabedor de que hay muchos pisos no ocupados que no salen al mercado de alquiler, dice, pues la respuesta es esto: este señor, que se llama Baena, se mostró contrario a coaccionar a los propietarios, ¿no? Porque dice que son personas normales. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay muchos, dice que estamos hablando de qué pasa con los pisos vacíos que no salen en el mercado de alquiler, pues se muestra contrario. No hace falta, podemos citar las mismas palabras que el texto, no estamos haciendo un resumen, estamos contestando una pregunta, ¿no? Se muestra contrario a coaccionar a los propietarios de los pisos vacíos, porque casi todos son personas normales, entre comillas, personas normales, pues puede ser como nosotros, que tenemos a lo mejor un familiar que se ha ido o que ha fallecido o lo que sea, y hay un piso vacío que a lo mejor lo tenemos, que es nuestro, de un familiar nuestro, pero que no está viviendo ahí, y claro, no os quiero decir que sería bastante injusto obligar a esas personas a alquilar sus pisos, porque tienen ahí sus cosas. Si metemos un inquilino lo pueden romper, lo pueden destrozar, ya sabemos que incluso está este término nuevo que se llama inquiocupación, ¿no? Que tenemos un inquilino que deja de pagar y luego no lo podemos echar, ¿no? De un piso. Entonces, dice que porque casi todos son personas normales, pero continúa diciendo que habría una manera, que es que dice que pidió que las administraciones articulen medidas que favorezcan que los dueños de los pisos den el paso de poner estos inmuebles a disposición de posibles inquilinos con beneficios fiscales, quizás puedan salir más viviendas al mercado, ¿no? Pero pide a las administraciones que ayude a los dueños a alquilar sus pisos con beneficios fiscales, ¿no? Así a lo mejor las personas que tienen algún piso vacío se deciden, digamos, dice, bueno, pues vamos a ver si esto me van a ayudar, si me desgravo en Hacienda, si no me tal, o si bueno, pues que me quito de sobre todo, pues eso, ¿no? Que en la declaración de la renta, pues en lugar de pagar por tener el piso, te quitan ese coste de tener un inmueble y tal, y a lo mejor, bueno, se deciden esas personas a alquilar el piso con beneficios fiscales, ¿no? De manera que se da más, se ayuda a que la gente que va a trabajar temporalmente a una ciudad pueda encontrar un piso de alquiler, porque es una pena que hay gente que viene a trabajar o que se desplaza por lo que sea y no encuentra un piso de alquiler, ¿verdad? Ayudaríamos así a la gente. Bueno, aquí tenemos una pregunta de redacción que ahora mismo no voy a hacer, claro, que dice: ¿has sido tú inquilino en un piso alquilado o has alquilado tú un piso o habitación a otros? ¿No? Escribe tu experiencia en al menos 5 líneas. Aquí he visto cómo escribís, he visto cómo
para ver un poco vuestra capacidad de redacción, y con eso yo me hago bastante idea de cómo estáis de nivel, ¿no? Porque hay personas a los que les cuesta mucho escribir, ¿vale? Y dice que si no has estado, escribe sobre otras personas que conozcas en dichas situaciones, porque a lo mejor sois jóvenes o lo que sea y no habéis estado en eso, ¿no? Bueno, pues y luego vamos a contestar estas preguntas que tenemos aquí, que es: subraya en el texto 3 adjetivos y cópialos aquí. Entonces adjetivos no hay muchos, por eso digo, bueno, a ver si encuentran adjetivos. Y sí que cuando corregimos el texto en clase sí que salieron unos cuantos. Entonces, si vamos leyendo el texto, tenemos por ejemplo aquí un periodo breve, ¿no? Pues tenemos aquí, por ejemplo, el adjetivo breve. No en vano se vio cierta ansia en el sector, según los expertos que participaron en la presentación del informe. Esto, por ejemplo, podría ser un adjetivo, es un adjetivo. Mercado, o sea, inmobiliario. Inmobiliario es un adjetivo que está calificando a mercado, ¿vale? En la comunidad, en cuanto a los precios de alquileres del segundo trimestre del año, la media mensual, esto es otro adjetivo, ¿no? Con diferencias en los registrados, etcétera. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué más adjetivos podemos encontrar? Dijo ser consciente, ¿no? Pues aunque aquí es un adjetivo que no está calificando a un sustantivo, sino que forma parte del predicado de una oración y está funcionando de atributo, que ya veremos cuando analicemos oraciones copulativas, esto es un adjetivo. Con más pisos disponibles, esto es otro adjetivo, ¿vale? El mercado está complicado. De nuevo tenemos una oración copulativa o atributiva, ya la analizaremos después. Y esto es otro adjetivo. Colegio de Agente de Propiedad Inmobiliaria, ¿no? Hemos dicho que esto es otro adjetivo. Tras reconocer existencia de planes de alquiler habitable y asequible. Estos son los que más habéis puesto en la respuesta de esta pregunta. Habitable y asequible. Me alegro de que sepáis que estos sufijos ble son de adjetivo, ¿no? Pues dices tú inoxidable, pues es un adjetivo, ¿no? Habitable, asequible, y los precios están tensionados por la poca oferta, ¿no? Tenemos muchos pisos no ocupados, esto es otro adjetivo. Al final estoy poniendo todos los adjetivos del texto, pero bueno, se mostró contrario, otro, personas normales, otro, ¿vale? Artículo único que favorezcan a los dueños, posibles, esto es otro adjetivo, beneficios fiscales, ¿vale? En fin, parecía que había pocos, pero tenemos muchísimos. Bien, entonces aquí pues podemos decir habitable, asequible, tensionados, ¿vale? Bien, la siguiente pregunta era para ver cómo estamos de morfología. Entonces vamos a decir las categorías gramaticales de las siguientes palabras que tenemos a continuación. Y dice, no hagas un análisis sintáctico, ¿vale? Porque en cuanto pregunto estos temas de morfología, la gente me pone sujeto, predicado. Digo, no, eso es un análisis sintáctico. Si tenemos que decir algo morfológico, solamente es decir de qué tipo son las palabras. Entonces, faltan, verbo, ¿vale? Viviendas, sustantivo. En, preposición. Aragón, sustantivo, un nombre propio. Para, preposición. Comprar, verbo, en infinitivo. Y es una conjunción, la conjunción copulativa y. Tenemos otra preposición para, y alquilar es un verbo en infinitivo, ¿vale? La siguiente, vendría bien contar con más pisos disponibles. Vendría, verbo en condicional. Bien es un adverbio de modo, ¿vale? Adverbio, si queremos especificar que es de modo, pues decimos que es de modo, ¿vale? Contar, otra vez verbo, un verbo en infinitivo, con preposición. Más, y aquí está la mayor trampa, más el 99% de la gente me ha puesto adverbio, ¿no? Claro, parece un adverbio de cantidad, y de hecho más a veces es un adverbio de cantidad, pero en este caso pisos es un sustantivo, ¿verdad? Y algo que va delante de un sustantivo solo puede ser una cosa, que es un determinante, ¿vale? En este caso es un determinante indefinido, de como muchos, pocos, bastantes, ¿no? Si tuviéramos aquí muchos, pocos, bastantes, que también parece algo de cantidad, cuidado, porque si va delante de un sustantivo son determinantes, como el, la, unos, unas, etcétera, indefinido, un determinante indefinido. Y luego disponibles, que ya hemos dicho que es un adjetivo. Vale, vamos a ver estos verbos. Indica la persona, número y tiempo verbal completo, es decir, persona, número, tiempo, modo y aspecto de los siguientes verbos del texto. Reconocieron.
Aquí está en el primer párrafo, no hace falta que lo busque porque ya con esto ya lo sé, ¿no? ¿Quiénes reconocieron? ¿Cuál es el pronombre que va en reconocieron? Ellos, ¿verdad? Lo podemos añadir aquí. Entonces, ¿esto qué es? La tercera persona del plural. Persona del plural, ¿no? Estamos ya indicando persona y número, ¿vale? Persona y número, decimos si es primera, segunda o tercera, ¿vale? Recordemos que tenemos la primera, segunda y tercera del singular, serían yo, tú, él, ella, usted, etcétera. Y luego están las del plural, primera, segunda y tercera del plural, que sería nosotros, vosotros y ellos, ¿vale? Usted y ustedes, que se usa mucho en Hispanoamérica, es un pronombre de segunda persona, porque es como tú, usted, pero que se conjuga en tercera, ¿no? Porque decimos usted tiene, ¿no? No dices usted tienes, ¿no? Usted tiene. Entonces se conjuga en tercera, pero realmente es un pronombre de segunda. Bueno, entonces, tercera persona en el plural, y esto se llama pretérito perfecto simple de indicativo, ¿vale? Ya practicaremos los verbos de indicativo. Y luego, tardarán, otra vez sería ellos, entonces tercera persona del plural, que será el qué, pues esto ya es futuro simple de indicativo. Tenemos también futuro de subjuntivo, entonces está bien especificar el modo, ¿no? Tenemos modo, ya sabemos que es el indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿no? Indicativo. Vale, y luego aquí tenemos que hacer un análisis sintáctico en donde aparezca el sujeto, el predicado, los núcleos, ¿vale? Y algún complemento que sepamos. Entonces, cuando lo corregí en clase la última vez, no sé si era en este grupo, fue en el de mañana o en... no, creo que fue en este, ¿no? Lo único que no estaba todo el mundo. Bueno, vamos a hacer brevemente el morfológico primero. El análisis morfológico, esto sería un determinante, que es un artículo, sustantivo, el verbo estar, complicado, que es un adjetivo, por preposición, falta sustantivo, es un sustantivo abstracto, la falta de preposición, y oferta sustantivo. Entonces, ahora vamos a hacer en otro color el análisis sintáctico. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién está complicado por falta de oferta? El mercado, ¿vale? El sujeto que lo podemos indicar como sintagma nominal sujeto, ¿vale? Lo de sujeto léxico gramatical que llaman también, pero que sobre todo indicamos que es un sintagma porque tiene dos partes que son el determinante, que es la función del determinante que se llama determinante o actualizador, ¿vale? Que es lo mismo, y el núcleo, y por eso cuando ponemos nombre no ponemos n de nombre para no confundir con la n de núcleo, ¿vale? Y ahora vamos al predicado, que es el sintagma verbal, es decir, el conjunto de palabras cuyo núcleo es un verbo. Y aquí tenemos un predicado especial, porque normalmente ponemos sintagma verbal, predicado verbal, pero es que es un predicado nominal porque esto es una oración copulativa, una oración con los verbos ser, estar o parecer, en este caso el verbo estar, ¿vale? Oración copulativa o atributiva. Entonces, el núcleo del predicado es el verbo estar. ¿Cómo está? Complicado, pero esto no es un complemento circunstancial de modo, esto es un sintagma adjetival que funciona de atributo. El atributo es un complemento que aparece en las oraciones con los verbos ser, estar y parecer, ¿vale? Y como sintagma que es, tiene su núcleo. Y luego, por la falta de oferta, esto que empieza por preposición se llama sintagma preposicional. En este caso es un complemento bastante especial porque es un complemento circunstancial de causa, ¿vale? Por la falta de oferta, por falta de oferta. Esto es la causa de que el mercado esté complicado. ¿Por qué el mercado está complicado? Por falta de oferta, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos el enlace, que es la preposición, falta de oferta sería sintagma nominal término, falta sería núcleo, y aquí tendríamos otro sintagma preposicional dentro, que sería sintagma preposicional complemento de nombre que acompaña a falta, ¿vale? Y aquí tendríamos el enlace y de nuevo sintagma nominal término. Bueno, pero esto ya lo veremos más adelante en el curso. Si alguien me ha puesto simplemente sujeto, predicado y núcleo, es lo que yo quería, ¿vale? Bueno, y con esto, bueno, aquí ya podríamos seguir analizando el texto diciendo las partes de qué consta,
la estructura interna, porque hemos hablado de la externa, pero que no la voy a hacer para no extenderme, y simplemente pues podríamos decir que esto sería introducción, luego sería el desarrollo y quizá un cierre del texto diciendo que esa opinión del experto de que las personas que tienen pisos vacíos podrían alquilarlos si se les ayudase con beneficios fiscales, ¿no? O sea, todo esto se podría dividir en partes el texto, seguramente la primera parte, el primer párrafo, segunda parte, párrafos 2 y 3 y el párrafo cuarto el cierre del texto con esa recomendación del experto de que se ayude a las personas de pisos vacíos, ¿vale? Entonces todo ello pues sería un buen trabajo para, pues por ejemplo, un examen puedo poner algo similar, ¿vale? Esto sirve como práctica para el examen y porque pondré un texto periodístico y ya vemos un poco el tipo de preguntas que puedo hacer, ¿vale? Pues nada, pues con esto paro la grabación y nos vemos en la siguiente clase.